sábados, sale los jueves, allí por el canal de YouTube, así que bueno, aquellos que quieran volverla a escuchar y también a compartir a todos los hermanos, los animamos a que se suscriban y que compartan allí en las redes sociales todas las predicaciones de los días sábados que salen los jueves. Amén, gloria a Dios. Bien, hoy en esta tarde, mis hermanos, quiero trazar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, sobre un gran mandato que nuestro Señor Jesucristo dejó hacia la iglesia. Y es sobre la gran comisión. ¿eh? Todos recuerdan aquella comisión que dejó nuestro Señor Jesucristo tiempos antes de ascender a los cielos, después de haber sido crucificado, rechazado por todo el pueblo judío allí, y bueno, y resucitado el tercer día. Gloria a Jesús. Y después de todo eso, después de que resucitó al tercer día, sabemos que la Biblia registra más o menos unas 10 apariciones donde el Señor Jesús le ha aparecido a los discípulos y a mucha gente, dando testimonio, ¿no?, de que Él era el Cristo, aquel que había sido crucificado y muerto, pero resucitado, como dicen las Escrituras, al tercer día. Bendito sea el nombre de Jesús. Y saben que cuando nosotros miramos las Escrituras, miramos los Evangelios, especialmente la vida, por ejemplo, de los discípulos, aquellos que estaban más allegados, viviendo con Él, que compartían el ministerio, vemos que muchas cosas a veces ellos no lo podían entender, comprender, ¿no? Incluso vemos a un Pedro, por ejemplo, que cuando Jesús mismo le dice que Él iba a ser entregado, que era necesario que el Hijo de Dios sea entregado, sea muerto, crucificado, allí el mismo Pedro estaba un poco, ¿no?, como diciendo, pero ¿cómo te puedes esperar que te suceda eso a ti? ¿No? O sea, Pedro estaba allí, no entendían esas cosas. Pero cuando esto sucede, cuando Jesús es muerto allí y resucitado, como bien dije, el tercer día, una de las cosas que me quedó grabada aquí en la palabra de Dios, y quiero que por favor abramos la Biblia, allí en el Evangelio de Lucas, y vamos a ir a leer en el capítulo número 24, Gloria a Jesús, verso 45. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 45. ¿Encontraron allí? Dice la palabra de Dios, ¿no? Después que Jesús había resucitado allí, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Y la sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo relato tenemos acá, donde el Señor comienza allí dándoles una gran comisión a estos hombres, a los discípulos. Y sabe que como título yo quiero ponerle a este mensaje, un mensaje imposible de callar. Un mensaje imposible de callar. O una noticia
imposible de callar. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Saben que una de las cosas que me llamó un poco la atención en la palabra aquí es cuando comienza en el verso número 45, el primero que leímos allí, ¿no? Dice en el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y sabe que cuando nosotros comenzamos esta vida de cristianos, cuando comenzamos a caminar en este mundo, pero ya redimidos por Jesucristo, transformados por el poder de Dios, una de las cosas que hace el Espíritu Santo, que es lo primero que hace cuando Él viene a nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando recibimos a Cristo, lo primero que viene a nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestro corazón. Comienza allí a morar en nuestro corazón. Y ese Espíritu Santo de Dios comienza una obra en nuestras vidas. Y una de las cosas que comienza a hacer es abrirnos el entendimiento, para que podamos entender y comprender las cosas de Dios, para que podamos vivir conforme a la palabra de Dios, para que podamos entender el valor de lo que significa haber recibido a Jesucristo en el corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos nosotros en la vida hemos recibido quizás muchas buenas noticias, ¿no? Y muchas veces, a veces anhelamos ciertas noticias para nuestras vidas. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos que pueden ser que quizás muchos de nosotros anhelábamos. Después que nos casamos, una de las cosas que anhelábamos que era ser papás, ¿verdad? Esperábamos esa noticia en nuestra vida, ¿no? Cuando quizás allí nuestra esposa iba al ginecólogo, venían, le hacían las pruebas y bueno, cuando llegaba a nuestra casa y nos decía, tengo una noticia para darte. ¿Sí? ¿Cuál? Vamos a ser papás. Qué linda noticia, ¿verdad? Qué linda noticia. Bendito sea el nombre de Jesús. Una noticia que nos llenó de gozo, de alegría. Amén. Quizás muchas veces también hemos recibido noticias lindas cuando estamos quizás a veces sin trabajo, estamos desocupados y empezamos a mandar currículum para acá, currículum para allá, y nos llaman de repente todos esos currículos y decimos, qué lindo sería de todos estos que mandé si me pudieran llamar de esta empresa, para este trabajo, ¿no? Y después nos llaman por teléfono, levantamos el tubo y le dicen, hola, ese trabajo es tuyo. Qué linda noticia, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Y así podíamos enumerar montones de noticias que pueden llegar a nuestras vidas, que son lindas, agradables. Pero sabe que todo ese tipo de noticias, que son lindas, que son agradables, que nos bendicen, que llenan nuestra vida, también nuestro entorno, son noticias para un determinado momento y para una determinada ocasión. Son noticias para eso, ¿no? Es para ese momento. Cuando estábamos allí que no queríamos ser padres, que queríamos padres, llega la noticia. Qué lindo, va. Después, bueno, Dios nos bendice, nos da los hijos, los criamos, en fin, los disfrutamos y todo aquello. Pero esa noticia fue para ese momento. La del trabajo igual, ¿no? Estábamos desocupados, estábamos buscando, llega esa noticia para ese preciso momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay una noticia, gloria a Jesús. Hay una noticia y es el Evangelio de Jesucristo. Que es una noticia que no es solamente para un momento en específico de nuestra vida. Sí llega en un momento específico, pero es una noticia que tiene repercusión aquí en la tierra, pero que tiene sumamente repercusión allí en los cielos. Y que es una noticia para la eternidad. Porque cuando predicamos a Jesucristo, cuando recibimos en nuestra vida a Jesús, es una noticia si bien para ese momento, ¿verdad? Porque quizás veníamos a la casa del Señor, angustiados, con problemas, con luchas, con dificultades, llámele como quiera, cada uno sabe de qué manera ha llegado
a los pies de Jesús. Todos sabemos cómo llegamos cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas que en ese momento, cuando el Espíritu Santo comienza esa obra en nosotros y nos hace ver que estábamos viviendo a espaldas de Dios, que estábamos muertos allí en nuestros delitos y pecados, y que por esa causa nosotros estábamos padeciendo X y X cosa en esta vida. Pero cuando Dios entra a nuestro corazón, cuando el Hijo de Dios Jesucristo comienza a través de su Espíritu Santo a morar en nuestra vida, conocemos y recibimos ese mensaje poderoso que es la palabra de Dios para nuestras vidas, comienza allí a ser una obra preciosa y maravillosa en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Una obra que no la hace en un día, sino que la va haciendo día a día, día tras día, hasta el día que partamos de este mundo y luego vamos a seguir disfrutando de esa comunión con nuestro Padre allí en la eternidad. Una noticia que sin duda es la más importante que un ser humano puede recibir en esta tierra. No hay cosa más importante que eso. Ahora, es una noticia que fíjese que cuando esto ocurrió, le dice el mismo Jesucristo, ¿no? Y que se predique en el verso 47, ¿no? Dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, vamos a seguir un poco en esta historia. ¿Cómo sigue esto? Había muerto nuestro Señor, había sido resucitado, los comisiona allí a estos hombres, a estos discípulos de Dios, de Jesús, los comisiona y les da una orden, que vayan a Jerusalén y se queden allí. Y que muy pronto ellos iban a ser investidos de poder, que iba a ser el derramamiento del Espíritu Santo de Dios para que después entonces sí vayan y anunciasen las bodas nuevas a toda criatura. Y es importante saber y ver que la palabra de Dios no puede ser predicada de cualquier manera, no puede ser anunciada de cualquier manera, ni por cualquiera. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene como norma, diría yo, ser anunciada por la iglesia y sobre todo por aquellos hijos de Dios que han sido redimidos y han tenido un encuentro con Jesucristo. Alguien que pueda conocer mucho la Escritura, porque los hay, ¿no? El diablo es uno que conoce toda la Escritura. Puede conocerla, la Escritura, y puede hacer un sermón y predicarlo. Pero si en él no está la unción del Espíritu Santo, si en esa vida no está el respaldo y el poder del Espíritu Santo, esa palabra no va a tener cabida en ninguna persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso tarea principal de la iglesia. La tarea principal de la iglesia es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y eso no está dado para que ese privilegio para que lo hagan los ángeles. No, no, no. Es la iglesia. Y la iglesia está conformada de hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos. Y todos en común tenemos ese llamado de transmitir esas buenas nuevas a este mundo que se está perdiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que si empezamos a ver un poco más en las Escrituras, si empezamos a leer el libro de los Hechos, por ejemplo, si comenzamos a ver cómo se empieza a desarrollar nuestra primera iglesia, cuando nace allí en Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo de Dios, comienza allí una nueva era, donde es predicada la palabra de Dios. ¿Y sabe una cosa? En el Evangelio hay cuatro matemáticas, vamos a llamarle, ¿no? Fórmulas matemáticas, ¿verdad? Está la suma, la multiplicación, la resta y la división. En el Evangelio hay solamente dos, y es la suma y la multiplicación. La resta y la división no está
en las cosas de Dios. Cuando venimos al Evangelio es para que nosotros multipliquemos y sumemos. Multipliquemos a los hermanos que lleguen a la vida, a la casa del Señor, para que sumemos conocimientos en nuestras vidas, para que podamos arraigarnos a la palabra de Dios. Y como dije en principio, cuando comienza la iglesia, allí en Pentecostés, comienza de una forma muy singular. Todos sabemos y hemos leído en el libro de los Hechos de qué manera la iglesia empieza a formarse. Vemos que allí en esos primeros comienzos de la iglesia, vemos que después de haber sido derramado el Espíritu Santo sobre aquellos hombres y mujeres, vemos que también comienza un momento de unidad de aquellas hombres y mujeres. Dice que había una unidad muy linda, ¿no? Incluso hasta ellos dicen que compartían sus bienes, dice que vendían sus cosas para aquella época, ¿verdad? Y compartían todo aquello. O sea, realmente estaban viviendo momentos completamente distintos a lo que habían vivido antes, sino que estaban viviendo cosas espectaculares y preciosas que solamente Dios podía hacer a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esas personas, allí esa comunidad estaba como muy cómoda, porque claro, habían recibido el poder del Espíritu Santo, todo estaba muy lindo, estaba todo fenómeno, pero llega un momento que Dios le había ordenado algo, le había mandado a través de Jesucristo que ellos se multiplicasen, ¿no? Que el Evangelio fuese expandido, que se predicase el Evangelio. Y es entonces que, bueno, ellos estaban un poco quietos allí. Y comienza algo en aquel momento. Comienza una persecución en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para aquellos hombres que, bueno, que habían recibido, que habían sido investidos de poder y que tenían una gran comisión que seguir para que vayan y anuncien el Evangelio de Jesucristo, para que comiencen a anunciar la palabra de Dios. Y es así que comienza a funcionar. Y hay algo muy impresionante que yo quisiera compartir con ustedes, que ha ocurrido en el capítulo 4 del libro de los Hechos, un libro que no tiene amén, ¿verdad? Porque sabemos que todo ha ocurrido. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo es un relato donde realmente es testimonio de las cosas que han pasado. Y vemos que, por ejemplo, vemos del primer milagro apostólico. Qué cosa, ¿no? Porque hasta antes de esto, la gente, los que rodeaban a los seguidores de Cristo, los que rodeaban a Jesús, habían visto todas señales y maravillas, milagros de manos de Jesucristo. Pero ahora ya Jesucristo no estaba y los envía a estos hombres, ¿no? A sus apóstoles, a anunciar las palabras de Jesús, el Evangelio. Y también uno de los evangelios dice que estas señales, dice, los seguirán, ¿no? Pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán, tomarán cosas mortíferas y nada les hará daño. Y así podíamos enunciar muchísimas de las señales que seguían y que siguen hasta hoy aquellos que creen en Jesucristo. Pero cuando pasó esto, hay un momento donde había un hombre que hacía muchísimos años, que todos los días lo traían al templo, un hombre que era paralítico, un hombre que era cojo, allí, y lo traían siempre sentado, lo tenían sentado allí a las puertas del templo. Dice que a la hora de la oración, como siempre se acostumbraba, Pedro y Juan, iban allí a ese lugar. Y cuando los vio, dice que este hombre estaba allí extendiendo su mano como diciendo, me van a dar la limosna, porque este hombre lo único que pedía allí era una limosna porque no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Pero dice la Biblia, allí en el capítulo 4, en el capítulo 3 de Hechos, habla de que realmente cuando Pedro y Juan los miró fijamente, dice, los miró fijamente a los ojos, le dijo algo, y es, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y a ti te digo, en el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre dice que al instante,
después de pronunciar esas palabras, ese hombre se levantó y dejó su lecho. Ahora, ese milagro, fíjese que fue el primer milagro sin presencia de Jesucristo. Qué impresionante, ¿no? Dice que ese milagro, dice que ocasionó allí un gran alboroto en la ciudad. Porque claro, imagínense, ¿no? Dice que la gente estaba convulsionada por lo que había pasado. Habían visto que este hombre, que ya todo el mundo lo conocía, que era cojo, estaba caminando. Dice, ¿cómo puede ser, no? Y llegó un momento que hasta querían como un poco adorar un poco a Pedro y a Juan, ¿no? Porque como que ellos lo habían levantado, ¿no? Y ellos ubicados y entendiendo que realmente había sido el poder de Dios, el poder de Jesucristo, explica allí, hace un comentario y hace allí a todas las multitudes y empieza a hablarle de Jesús. Y les dice, ¿no? No voy a parafasear un poquito sobre eso, ¿no? Que les habla sobre aquel Cristo que ustedes tanto desecharon, crucificaron, ese mismo fue el que lo levantó y así y otro. Y eso trajo como consecuencia algo. Es que esa palabra, ese hecho y lo que ellos habían predicado y lo que estaban hablando, fíjese que la Biblia relata que en ese hecho y en ese relato que ellos hicieron, esa predicación que hicieron a esa multitud, dice que había como 5.000 personas, escuche bien, como 5.000 personas que habían creído en Jesucristo. No era ni uno ni dos, ¿no? 5.000. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero claro, eso ocurrió y también cuando llegó a los oídos de los más eruditos, cuando llegó a los oídos de los fariseos, del Sanedrín, de toda esa gente que era prácticamente los religiosos de aquella época, ¿no? Dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es que puede ser que en el nombre de Jesucristo empiecen a hacer estas señales y estos milagros? No me alboroten el pueblo. Esto no es así, ¿no? Y dice que los pusieron presos. Y los trajeron al otro día, ¿no? Delante de ellos, de los religiosos. Ahora, qué impresionante ver cómo también cuando ellos son traídos delante de estos hombres, que eran la autoridad religiosa, pero también tenían, ¿no? Porque la iglesia estaba allí media involucrada en la parte de poderes, ¿no? De todo. Y bueno, dice que estos hombres, cuando vieron que Jesucristo, que Pedro y Pablo y Juan, perdón, estaban predicando sobre esto, dice que ellos mismos dijeron, sí, es cierto esto, pero mejor sería que los empezaban a intimidar para que ellos no predicasen más el nombre de Jesucristo. Que no hicieran ninguna señal más, que se traten de ir, ¿verdad? Que dejaran de hacer. Y ahí quiero rescatar algo que dice en el capítulo 4 de Hechos, ¿no? Verso 18, por ejemplo, dice, y llamándoles intimaron que en alguna manera no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso es lo que habían dicho. Pero ahora fíjese las respuestas de estos hombres. Verso 20, Hechos capítulo 4, verso 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, si este mensaje ellos lo predicaron en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, y relatando ese tipo de veracidad, hoy nosotros no podemos decir lo mismo. Amén. ¿No lo vimos a Jesús? No lo vimos. Pero sí lo sentimos. Y sabemos que Jesús está en nuestra vida. Y hemos visto el poder de Dios. Y lo vemos como el poder de Dios se manifiesta en las personas. Y vemos como el poder de Dios transforma las vidas. Y vemos como el poder de Dios levanta a los enfermos. Y vemos como el poder de Dios convierte las almas. Y vemos como el poder de Dios saca de la esclavitud a todos aquellos que están esclavos
en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en la inmundicia, en la idolatría, en la hechicería, en la magia y en todo aquello. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, aún en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos un testimonio viviente de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Somos un testimonio vivo, 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 de lo que Jesús, el Hijo de Dios, muerto y resucitado al tercer día, ha hecho en nuestras vidas. Y no solamente por habernos rescatado, que eso es lo más grande que puede tener un ser humano, porque recuerdo las palabras de Jesús. Cuando un hombre dice que tenía muchas posesiones, muchas cosas, tenía todas las cosas de este mundo, ¿no? Y dice que, bueno, tenía los graneros llenos, estaba todo ahí, ¿no? Y dice, bueno, ahora voy a comprar, como quien dice, un perezoso, me voy a disfrutar la vida, ¿no? Porque tengo tanta plata, tengo tanta que ya ahora no preciso más nada. Y Jesús le hace una pregunta a ese joven rico. ¿Y si alguien viene a pedir tu alma ahora? ¿Tú qué harías? Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que ese hombre dice que se fue triste. Amén. Pero nosotros hemos sido rescatados, ¿verdad? Limpiados, porque la Biblia habla de que pecadores somos todos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos. Pero cuando nosotros a través del Espíritu Santo somos confrontados con la verdad de la palabra de Dios, empezamos a encontrar y darnos cuenta, porque el Espíritu Santo nos revela que estamos realmente viviendo apartados y espalda de Dios todo este tiempo. Pero cuando entendemos si Dios a través del Espíritu Santo nos trae ese convencimiento de pecado y nos arrepentimos, ¿no? Porque esa es una decisión que debemos de tomarla usted y yo. Y todos los que hoy estamos acá, la mayoría, hemos recibido a Cristo y hemos tomado esa decisión que yo siempre digo, es la mejor decisión que un hombre, una mujer, un niño, un joven, un adulto, un anciano, no importa la edad, pueda tomar en esta vida. Y lo tenemos que hacer acá, porque no lo podemos hacer allá. Es para hacerlo acá. Pero cuando esa decisión la tomamos, comienza allí una nueva vida. Dios nos limpia, Dios nos perdona, y no importa el pecado que hayamos traído, porque Dios nos perdona. ¿Sabe que una de las cosas que muchas veces se cuestiona, y más en estos tiempos, que quizás se habla muchísimo y se cuestiona sobre como que la iglesia no es una iglesia que es inclusiva, como que la iglesia mira por encima ciertas cosas y ciertas cosas no las tolera o no las recibe. Y si hay algo más inclusivo en esta tierra, es la iglesia y es el mensaje de Jesucristo. Porque el mensaje de Jesucristo no es para algunos, no, es para todos. Es para todos. Es para aquellos que son, por ejemplo, porque Jesús, ¿con quién se sentaba? Con los pecadores, con las rameras, con las prostitutas. Él se sentaba con ellos. ¿Para qué? ¿Compartía lo que hacían? No, de ninguna manera. Pero sabía que estaban perdidos y necesitaban allí un remedio para esa vida. Y Él era el remedio. Y hoy el Evangelio es el único que puede cambiar y transformar las vidas. Y el Evangelio no hace obsesión de personas. No mira clases sociales, no mira poderes, no mira razas, no mira condición, no. El Evangelio cuando viene recibido en la persona, es recibido y es predicado para toda criatura. Por eso Jesús dice, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice a este sí, a este no. A aquella sí, a aquella no. A todas. Por eso no nos dejemos engañar, mis hermanos, cuando a veces dicen que en la iglesia nosotros hacemos obsesión de personas o que no somos inclusivos. Lo que la iglesia no es una iglesia que anda en pecado. No, no.
es una iglesia santa, porque la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, es una iglesia santa y sin mancha. Y esa es la iglesia que va a venir a buscar el Señor cuando venga a buscarla en su tiempo. Una iglesia limpia. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos recibido esta nueva noticia? La hemos recibido, la estamos viviendo. Y hoy tenemos ese desafío, mis hermanos, de ir y predicar el Evangelio. Y usted me dirá, pero yo capaz que tengo tantos años, yo a veces, mire, estos hombres de Dios, los que están aquí en la Biblia, cuando Dios los respaldó, cuando Dios los envió, dice que aún el Sanedrín y todos aquellos se estaban asombrando de la forma en que hablaban. Porque lógicamente no era Pedro el que hablaba. Dice, este Pedro no es aquel que nosotros conocíamos, sin vulgo, aquel pescador, no es este. Y ahora habla con tanto denuedo la palabra de Dios. Claro. Si cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, si cuando el Espíritu Santo de Dios está en una persona, Dios transforma y la usa, y la palabra que sale de la boca de ese hombre, de esa mujer, de ese niño, de ese joven, ese anciano, ese adulto, no es una palabra humana, sino que es una palabra que sale directamente del corazón y de la boca de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a eso estamos llamados, mis hermanos, a tener una iglesia que salga a la calle, que pueda dar las buenas nuevas. Mire, usted no se imagina cuánta gente en este momento, en este preciso momento, quizás está en la casa, sintiéndose sola, quizás sin ganas de vivir, con ganas de quitarse la vida. Usted no se imagina cuántas personas hoy están arrastrados por las depresiones. Viven en un mundo deprimido, lo tienen todo aparentemente, tienen dinero, tienen buen trabajo, tienen estudio, tienen hogar, tienen esto, tienen aquello, pero la depresión los inunda, no se sienten llenos, no se sienten conformes con las cosas de este mundo. Y es cierto, porque cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de este mundo y no ponemos la mirada en las cosas de Dios, nada nos va a llenar. Pero cuando nosotros ponemos las miradas en las cosas de Dios, aún con poco vamos a hacer mucho. Aún con poco vamos a tener mucho. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque una de las promesas de Dios es que nada nos va a faltar, ni a usted ni a mí. Vamos a pasar momentos de escasez, momentos de dolor, momentos de enfermedad, momentos de aquello, de lo otro. Sí, claro que lo vamos a pasar. Pero en todos esos momentos, en todas esas circunstancias, en todas esas situaciones, vamos a ver y mover la mano maravillosa de Dios sobre nuestras vidas. Y así como hoy nuestra hermana daba testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de su hijo, así también nosotros vamos a dar testimonio de las cosas y maravillas que Dios hace y hará en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una noticia imposible de callar, mis hermanos. Es imposible de callar. Cuando uno tiene algo en la vida que lo llena todo, algo que es algo impresionante para nosotros. Usted cuando le pasa algo bueno, ¿no? En la vida secular, cuando le pasa algo bueno, no está deseando de repente si le pasó algo lindo en el trabajo, un ascenso o alguna cosa así, bueno, llegar a su casa, contarle a su esposa, a su hijo, mira, me pasó esto, mira aquello, mira lo otro. ¿No siente esa alegría, no siente ese gozo, no siente ese deseo en el corazón de compartir esa buena noticia? Bendito sea el nombre de Jesús. Así, de esta misma manera es que tenemos que sentir y vivir el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que compartirlo, mis hermanos. Y no necesariamente lo tenemos que hacer desde un púlpito. No, la iglesia sí tiene que avanzar unánimemente predicando la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros estamos llamados a predicar la palabra, estemos donde estemos. La Biblia nos enseña que debemos de predicar este mensaje a tiempo y afuera de tiempo. No importa la circunstancia, si Dios lo puso allí para que usted predique la palabra, para que usted lleve el mensaje, Dios lo va a usar, Dios le va a dar palabra, Dios le va a llenar su boca. Y esa palabra, como dice la Biblia,
no va a volver vacía. Bendito el nombre de Jesús, no va a volver vacía. ¿Cuántos creen que cuando anunciamos a Jesucristo, cuando declaramos que el Hijo de Dios tiene poder para transformar, para cambiar, para sanar, esa palabra no vuelve vacía? ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Yo lo creo y sé que así va a ser. Yo creo que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia local en la que aquí estamos, en la que usted y yo formamos parte, Dios va a hacer una obra maravillosa. Vamos a tener un mes, una semana linda para ayunar, para tener comunión con Dios, para buscar el rostro de Dios, para podernos postrar delante de su presencia, para poder ver cómo el Dios de los cielos, a través del Espíritu Santo, va a hacer cosas maravillosas, no solamente en nuestra vida, sino también en nuestra iglesia. Hay lindos puntos por los hijos pródigos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos han recibido la palabra de Dios y hoy se han apartado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bendito sea el nombre de Jesús. Las familias, nuestras familias, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántas cosas vemos en nuestra familia? ¿Por cuántas veces nosotros a veces oramos y ayunamos? Quizás oramos, pero no ayunamos. Por algún familiar, por un hijo, por un tío, por un sobrino, ¿verdad? Pero este es un lindo momento para todo eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Para las familias del Uruguay, gloria a Jesús. Para todos, bendito sea el nombre del Señor. Otro punto, milagros, conversiones, bendito sea el nombre de Jesús. Una iglesia que camina y avanza de rodillas, mis hermanos. Vamos a ver conversiones, vamos a ver milagros en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el último punto, y no menos importante porque sea el último, como dijo y anunció el pastor Federico, el despertar de la iglesia. El despertar de la iglesia. Y hoy nos está llamando a eso, el Dios de los cielos. A que despertemos como iglesia, a que anunciemos, a que nos pongamos todos juntos en la misma camiseta de Jesús y podamos compartir este evangelio. Que podamos traer a todos los hombres, mujeres que están allá afuera necesitados a los pies de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Qué linda noticia. Imposible de callar. Imposible de callar, mis hermanos. Pero para que esa noticia sea imposible de callar y pueda ser anunciada, tenemos que ponernos en las manos del Señor y ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos que hacerlo usted y yo, cada día. Cultivar el poder de Dios en nuestras vidas. Dios nos está llamando a que podamos ser, para que podamos multiplicar esta noticia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos se va a multiplicar? Amén, yo lo creo, yo creo que se va a multiplicar. Y sabe una cosa, y con esto ya termino, porque la hora pasa. No busquemos estrategias nunca, estrategias humanas para anunciar el Evangelio de Jesucristo. No, como iglesia, siempre unánimos todos juntos, busquemos al Señor, busquemos el rostro del Señor. Ahora tenemos la semana de ayuno. Y Señor, va a mostrar la forma y cómo y dónde y cuándo. Vamos a poder hacer quizás campañas, vamos a poder hacer eventos, pero no eventos para que podamos acompañar con el mundo, para que podamos traerlos quizás hasta engañados. No, no, no. Tenemos que traer a los hombres y mujeres de este país sabiendo y sin mentiras, trayéndolos con la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Y hoy el mundo está lleno de mentiras y de engaños. Nos engañan, nos dicen esto para traernos tal cosa. Usted, por ejemplo, cuando ve una propaganda en la televisión, esto, lo otro, vio que siempre hay una letra chiquita abajo, ahí, que usted se achieve y no la va a leer nunca, ¿no? Entonces una promoción que le regalan, no sé, una ladera. Sí, pero yo no leo acá. Sí, bueno, la ladera se la regalamos si usted compra 10 autos 0 kilómetros. ¿Cómo es la cosa? Siempre hay un engaño, pero para traerlos a los pies del Señor no hay engaño. Es la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo el que va a hacer la obra. No es usted, no es el pastor, no soy yo, no es nadie. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo que va a traerlo como lo trajo usted y me trajo a mí. Amén. Una semana de oración, busquemos al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque hoy hemos recibido una vez más tu palabra, Señor. Una vez más, Señor, nos has animado, Señor, a llevar tu mensaje, Señor.
Una vez más, Señor, nos animas, Señor, y nos das las fuerzas, Padre Santo, para que podamos, Señor, predicar tu palabra fuera y a tiempo, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios mío, por todos aquellos que hoy están aquí, Señor, que han recibido a Jesucristo, que han hecho esa oración de fe, pero que hoy están viviendo a Jesús, pero que necesitan ser llenos del poder del Espíritu Santo, Señor, para ser enviados, Dios mío. Padre, que tu Espíritu Santo en esta hora esté obrando sobre ellos, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, ungiéndonos, Padre, de manera especial, Dios Santo, para que podamos abrir nuestra boca y predicar tu palabra, oh Jesús, oh Dios mío. Pero en esta hora, si hay alguien que no tiene a Jesucristo y que ha escuchado este mensaje y que ha recibido esta palabra, que viene de parte de Dios, esta buena noticia, que es el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio que transforma las vidas a través del Espíritu Santo. Y hoy quiere ser parte de este reino. Oh Señor, yo te pido, Señor, que en esta hora estés tocando esos corazones, Dios mío. Si hay alguien que no tiene a Cristo en esta hora, allí donde esté, recíbalo. Está simplemente al paso de una oración. Si hay alguien que no lo tiene a Jesucristo en esta hora, yo quiero hacer una oración para que aquellos que no lo tienen lo puedan recibir en su corazón. Si hay alguien así en esta hora o también los está mirando por las redes sociales, repita conmigo estas palabras. Padre eterno, buen Dios, te doy gracias, Jesús. Te doy gracias porque tú moriste en la cruz por mí. Te doy gracias, Señor, porque en este tiempo he vivido a espaldas tuyas, pero hoy he recibido tu palabra, tu mensaje. Y me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por ellos. Y te prometo que te voy a seguir. Y te pido que me aceptes como hijo tuyo. Y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.